Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy para contaros una investigación, un artículo que he estado leyendo muy interesante, que es a partir de otro artículo científico, y es que la Universidad de Córdoba durante 26 años ha estado estudiando unas acequias que hay en Sierra Nevada que se llaman acequias de Careo y que son de la época romana y que cuando vinieron los árabes las mejoraron. Entonces se han dado cuenta que estas acequias que provienen de la época imperial siguen, digamos, cumpliendo su función y su función ecológica benéfica. Lo he titulado Las acequias romanas de Careo de Sierra Nevada siguen extendiendo la humedad hasta 200 metros alrededor. Solamente decir a los amigos de América, yo vivo en la Penibética, somos como una especie de isla, sobre todo en el caso de mi provincia, que es Almería, y estamos rodeados de los picos más altos de la península, porque el Mulhacén es no sé si es 3700, el más alto de la península. Después el más alto de España está en Canarias, que es el Teide. El más alto de Europa Occidental creo que es el Mont Blanc, pero hay otro pico que es ruso, que se llama el Bruce, que es más alto que el Mont Blanc, diga lo que quiera. Y no sé por qué os contaba esto. Bueno, pues que estas acequias de careo lo han estado estudiando estos investigadores de Córdoba durante 26 años vía satélite y, digamos, han aplicado un patrón muy interesante que ahora os lo contaré. Y entonces lo que están es pensando este modelo, exportarlo a los montes Atlas, que están aquí cerquita en Marruecos, porque es una buena forma. Estas acequias de careo lo que hacen, el Mulhacén, la Sierra Nevada, que abarca Granada y Almería, son las Alpujarras, el último lugar donde estuvieron los árabes, la rebelión de las Alpujarras con Felipe II. Bueno, pues estos tienen nieves perpetuas. Entonces, eso hace que haya continuamente, digamos, posibilidad de tener acuífero, agua. Entonces, al hacer estas acequias de careo, que abarcan, no sé si, no sé, ahora lo contaré, no sé si 700 kilómetros cuadrados, no sé mucho, pues hace que, digamos, los acuíferos se nutran y a la vez, digamos, haya la posibilidad de manantiales, etcétera. O sea, no solamente es benéfico porque es un potencial para la agricultura, sino que además de eso es para el agua corriente que utilizamos, o sea, el agua que, es que cada vez con el calentamiento que estamos teniendo tan progresivo, es un bien escaso y entre otras porque nosotros los almerienses tenemos un desierto que no ha surgido, que estaba allí siempre, pero si no fuera por los invernaderos, nuestras tierras que hacen efecto invernadero, los invernaderos que hacen efecto invernadero en nuestras tierras serían auténticamente desérticas porque estamos sometidos a temperaturas muy altas todo el año, estamos a 3 horas de África y no sé lo que iba a deciros, pues tenemos un clima subtropical. Eso por un lado nos permite ser la despensa de Europa, pero por otro lado nos pasan cosas terribles como el año pasado, que estuvimos, en el caso mío, estuvimos de agua dulce, toda esta zona, sin agua durante varios meses. Desastroso, totalmente desastroso, porque tenemos presas, pero están bajo mínimos, en fin, ahora quizás no esté bajo mínimos porque ha llovido un poquito, pero siempre están por debajo del nivel deseable y porque obviamente hay una agricultura que depende de ella y al haber tantos pozos y extracción, hay una tendencia a que se salinicen las tierras y hay una tendencia en que en el caso del modelo elegido, que es modélico, nunca mejor dicho, modélico para unas cosas y terrible para el trato humano de los inmigrantes sin papeles. Bueno, pues esa agricultura que tenemos tan poderosa y que es el pilar de nuestra economía, al igual que Granada, que tiene también muchísimos productos tropicales, pues tenga, digamos, un agua de calidad, porque obviamente el uso de pesticidas, que en teoría están prohibidos, pero el uso de sustancias químicas también trascienden al suelo y también trasciende a lo que nos comemos. Entonces, ese agua de nieve tan maravillosa, pues acaba siendo, pues no sé, como oro.
para los agricultores y sobre todo también para la ecología, pues fantástico, porque crea unos entornos excepcionales. Voy a ver si os cuento el artículo porque estoy de cháchara y hoy no prospero. Bueno, vamos a ver, vamos a empezar por las acequias romanas de Careo. Se les llama así aquí en el sur, acequias de Careo, que como os he dicho, fueron de la época imperial, pero después cuando vinieron los musulmanes, que eran el progreso de la época, aportaron el conocimiento del creciente fértil, que no es poca cosa. Bueno, de Sumer, de Babilonia, etcétera, etcétera. Nabateos, o sea, maravilloso, nos llevaban 2000 años de ventaja. Bueno, durante siglos las acequias de Sierra Nevada han sido mucho más que simples canales de riego, estructuras cuyo origen se remontan al Imperio Romano y alcanzan su cenit, su esplendor, en lo que es la época musulmana. Y los musulmanes, cuando fueron expulsados del país, los moriscos, junto con los judíos, pues hubo una descapitalización de brazos jóvenes porque tenían una agricultura maravillosa. Entonces, normalmente cuando hablamos de guerras y contiendas no nos damos cuenta que estamos hablando de dos modelos de sociedades distintos. Los musulmanes tenían una agricultura maravillosa, con un aprovechamiento de bienes escasos como el agua, y en el caso de los cristianos, que Castilla era la potencia, en expansión era una mesta, o sea, ellos tenían ganado trashumante, tenían muchísimo, que lo malvendían a Flandes y después les compraban los brocados a precios abusivos, en fin, que era regular de rentable, pero bueno, tenían una lana excepcional de una calidad, la lana merina, fantástica. Entonces ellos, conforme iban, digamos, anexando territorios, lo que iban es con sus cañadas reales, iban cargándose lo que era esta agricultura tan pujante, ¿no? Pero así todo, bueno, pues todavía quedó Valencia, quedó el Levante y quedaron muchas cosas que todavía nos mantiene como buenos agricultores porque tenían una tradición. Y en el caso judío, eran médicos, eran abogados, los musulmanes también, los semitas en general son muy buenos médicos. Ellos tienen la tradición dipsina de Isfahán, ¿no? de esa zona maravillosa. Ellos son los que se inventan los estudios de medicina. En las madrasas hacía como si fueran clínicos, lo que pasa es que tenían algunas cosas que eran vetadas, como por ejemplo trajinar con los cadáveres, etcétera. Pero ellos traen una medicina fantástica, maravillosa, que son los hakim, la invención cuando aquí la medicina que hay en Occidente es pues ponerte animalillos que te chupan la sangre, etcétera. Tened en cuenta que vosotros me podéis decir que Galeno aportó tal, pero es que Galeno se nutre de la medicina humoral de Alejandro Magno cuando abre un corredor por y ay, siempre me están llamando, Dios mío. Y entonces hay un intercambio y la medicina ayurveda es esta medicina humoral que la tenemos presente en el Quijote, aparte en el Quijote. Bueno, voy a ver si os lo cuento un poquito. Estas estructuras de la época andalusí de la época, perdón, romana, constituyen un sofisticado sistema de gestión hídrica que distribuyen el agua y la infiltran en lo que son las zonas altas para que resurjan más tarde en una zona inferior en forma de manantiales, etcétera. Bueno, ahora porque hay nieves perpetuas, hay nieve los 12 meses del año porque está a mucha altura y además tiene bastante buena temperatura Sierra Nevada. Lo digo para los que les guste el esquí, no, porque estamos muy al sur. Bueno, el caso es que ahora investigadores de la Universidad de Córdoba, la UCO, que llama, han logrado cuantificar mediante imágenes vía satélite tomadas a lo largo de 26 años hasta qué punto esas acequias influyen benéficamente en el agua del suelo y en el vigor de la vegetación que circunda alrededor. Y los investigadores han llegado, los investigadores son, voy a decir los nombres, Javier Aparicio, Rafael Pimentel y María José Polo. El grupo de investigación se llama Dinámica Fluvial e Hidrología, que a propósito del nombre
el nombre investigador, junto a Francisco Bonet de Ecología Terrestre. Y lo que hacen es analizar el impacto de esta infraestructura en un radio de más de 200 metros alrededor de lo que son estos canales de agua, ¿no? Para ello lo que hacen es usar un índice que es el índice de vegetación diferencial normalizada, que el acrónimo es NDVI, que es una herramienta que permite, es un patrón que permite evaluar lo que es la salud y densidad de la vegetación a partir de imágenes captadas por satélite entre 1984 y 2020. ¡Qué maravilloso! ¡Qué investigación más ambiciosa!, ¿no? Algunas de ellas procesadas en lo que es el marco del proyecto Ecopotential del Parque Natural de Sierra Nevada, que alberga más de 700 kilómetros de estas acequias de careo, ¿no? 700 kilómetros. Muchas de ellas todavía en funcionamiento porque son útiles. La función hacia el órgano, cuya labor no se limita a transportar agua para riego, sino que desempeñan un papel imprescindible, fundamental, imprescindible de lo que es la recarga de acuíferos, porque hay un infiltrado de agua del deshielo en las zonas altas de las montañas, para que son las carreteras más altas de Europa. Para que después, lo que son un poquito peligrosas porque son caminos forestales y mira al lado, no sé si la habrán cerrado. Yo he circulado por allí y es un espectáculo espléndido. He pasado todo el rato haciendo fotografías, pero si llevas un coche que no es muy nuevo, encenderlo te cuesta trabajo porque hay menos oxígeno, etc. Bueno, meses después emergen esas aguas que se infiltran en manantiales y fuentes naturales más abajo de los pueblos que están situados en las costas más bajas. Capileira, Pampaneira, Tréveles, son una maravilla. Quien no los conozca, por favor, que vaya, porque además la gente es muy buena, gente muy tranquila, gente de las montañas, se come barato, se podría hacer un recorrido por la Alpujarra entre Granada y Almería en verano y bueno, todo es amabilidad, simpatía y yo aquí haciendo publicidad de la Alpujarra. Bueno, pero lo que el equipo de la Universidad de Córdoba ha descubierto va muchísimo más lejos que todo esto, y es que los efectos hidrológicos, para que veáis los conocimientos de los romanos, de estas acequias se extienden muchísimo más allá de lo que son sus márgenes inmediatos, porque los resultados son reveladores, que aunque, como era de esperar, el índice el NDVI, con el que han hecho los cálculos, por tanto el vigor de la vegetación es más alto en las zonas más próximas a las acequias, porque el agua se está infiltrando. También se registran niveles elevados en otras zonas mucho más alejadas gracias a este agua que se infiltra, que es el efecto humectante que hacen estas estructuras que crearon los romanos y que mejoraron los árabes, de estos canales que alcanzan distancias muchísimo más mayores de lo que se pensaba. Dice Javier Aparicio, uno de los investigadores, lo sorprendente es que incluso en las zonas de 50 a 200 metros los valores del NDVI seguían siendo altos, lo que sugiere que la influencia de la acequia va más allá de los primeros 50 metros. ¡Qué divino! Bueno, el estudio detectó un patrón estacional en los datos con una clara, ¿cómo se dice?, correlación entre la dinámica hidrológica de la cuenca y el comportamiento de la vegetación. Un vínculo que se acentúa en lo que son las áreas más cercanas a lo que son los canales que os estoy explicando, los careos. Además del análisis general que incluyó 45 de las acequias más largas de Sierra Nevada, el equipo lo que pasa es que centró parte de su trabajo en un caso concreto, que es las acequias de Barja. Acotaron la investigación porque aquello es gigantesco, que fueron restauradas en 2014 por el proyecto Memola de la Universidad de Granada. Tras la investigación, los valores del NDVI que os he contado, el acrónimo esto, aumentaron un 19%, con un incremento notable en lo que es la parte baja del canal, donde antes de la restauración el agua no llegaba de manera adecuada. Este hallazgo lo que pasa es que demuestra lo que es la eficacia de esta estructura en un entorno en el que la tecnificación de la gestión hídrica en zonas remotas resulta bastante compleja, extremadamente compleja. Dice Aparicio, uno de los investigadores, estos sistemas tradicionales siguen aportando un valor incalculable
tanto para las poblaciones locales como para el medio ambiente. Y tanto, uno de los retos a los que se enfrentan ahora los investigadores es para exportar el modelo. Fue la escasez de estudios previos sobre lo que son las infraestructuras hidráulicas tan específicas, lo que les obligó a adaptar metodologías habitualmente empleadas en ríos o sistemas de mayor escala. Sin embargo, el éxito de este enfoque abre las puertas a su aplicación como modelo en otros lugares como es el Atlas marroquí, en sistemas que son similares porque mirad, el Atlas, vosotros podéis estar, yo que sé, en Marrakech y ver toda la nieve, estáis en el desierto y estáis viendo enfrente nieves perpetuas, que tienen sistemas y entornos que son muy parecidos, similares a los existentes aquí en Sierra Nevada. Bueno, espero que os haya gustado, darme vuestra opinión, no me digáis que mientras que tengamos investigadores como estos, todavía tenemos futuro. Gracias por todo y hasta mañana. Bye.